en todos los Bate Midrashot y Bate Knesiyot del mundo, le conen, le aspid, por todas las tzarot del Galut de Am Israel, y en especial el Jorban de Tamigdash de Bait Rishon y Bait Sheni. ¿Por qué digo le conen todas las tzarot de Klal Israel? En la Tshuvot del Hatam Sofer le preguntaron por qué no acabó un Ta'anit por las Gezerot de Shnat Tatanu. Hace un poco más de 800 años, 900 años, hubieron las Gezerot Noraot en Europa en las épocas de las cruzadas, en las que fueron destruidos pueblos completos, ciudades completas de Yehudim, mataron a muchos Geonim, muchos niños, muchas señoras. ¿Por qué los Jajamim no fijaron un Ta'anit por las Gezerot de Shnat Tatanu? Dice el Hatam Sofer que esa pregunta se le hicieron también a Rabenu Clonimos. Y dijo él, el shores de toda la tzarot, de todos los sufrimientos de Am Israel en el Galut, son un derivado del Jorban del Bet HaMikdash. Y por lo tanto, lo Kohen, un día de Ta'anit más, aparte de Tisha B'Av. Porque en Tisha B'Av también me conenim sobre el Jorban de todas las Keilot que han habido, sobre el Jorban de hace 800 años, sobre el Jorban de hace 80 años, sobre todos los Jorbanot que han pasado en Klal Israel. El Shoresh, la raíz de todas las tzarot, es el Jorban del Bet HaMikdash. Y si nosotros metaknim el Shoresh de todos estas tzarot, llegaremos al Tikkun Agadol. Bekaja Kotev el Gaon Milis el Netiot HaMishpat, que toda la finalidad de leer todo Megillat Ejá es para darnos cuenta de todas las causas que provocaron el Jorban del Bet HaMikdash y Netaken Otam para traer la Geulah Shlema. Este año en especial, un año que seguro todos sentimos un poco más lo que está escrito en Megillat Ejá. Empieza la Megilá diciendo, Ejá Yasheba Badad, ahí Rabat Yam, Hayetake Almaná, Yirmiyahu Naví, Mekonen, Umaspir, el Jorban del Bet HaMikdash. ¿Y qué es la primera cosa que él se lamenta? ¿Cómo puede ser que la ciudad de Jerusalén, ahí Rabat Yam, la ciudad que tiene mucho pueblo, mucha gente, y ahora la ciudad, ahí Rabat Yam, ¿cómo está? Yasheba Badad, está viviendo, como dice Rashi, que es Badad, Galmud mi Yoshebea, perdió a sus habitantes, ya no vienen, ya no hay nadie en las calles, y por lo tanto bajó Tibke Balaila. Yirmiyahu Naví vio muchas cosas, vio ríos de sangre, vio Almanot, vio Yetomim, vio destrucción, vio cadáveres, vio Serefat Bet HaMikdash. ¿Y qué es lo primero? La primera impresión, cuando empieza a escribir el Sefer de la Nebuá, del Jorban Bet HaMikdash, porque también me navé sobre el Jorban Bait Sheni, Sisi Besimhi Bat Edom, habla también del Jorban segundo, por mano de Edom, por mano de los romanos. ¿Qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que siente Yirmiyahu Naví?
como Yasheba Badad ahí Rabat Yam. Esta ciudad Rabat Yam, Yasheba Badad, este año nos enseñaron a todos nosotros, los Bate Knesiyot, Bate Midrashot, Talmudé Torah, que todos los días estaban llenos de Limud Torah, de Hinuch Habanim, y ahora Yasheba Badad. Hace más de 4 meses que Kimat nadie pasa por los Bate Midrashot, por los Kolelim, los Talmudé Torah, la argashá del Badad, la argashá de Mihutz, la Mahanev Moshavó, la argashá de Lota Kietchem Ares Betamachem Ota, en la perashá la Tojejá, a Kadosh Baruj Hu le dice a Israel, no pueden letamet Aretz, Eretz Israel, Eretz Akedoshá, todo el que camina Arbamot en Eretz Israel y es Dohelek Leolam Abba, en Torah que Torah Eretz Israel, en Jochma que Jochma Eretz Israel, en Torah que Torah Bet HaMidrash, en Jochma que Jochma Bet HaMidrash, Echai Yasheba Badad, se cumplió la Tojejá, Velot Takietchem Ares Betamachem Ota, no impurifiquen la tierra. Atirim Bate Knesiyot u Bate Midrashot Shel Chutz al Aretz, que se van a ir a Eretz Israel, y por eso dijo la Gemara que ahí se cumple la verajá, Leman Yirbu Yemechem y Bebenechem, ahí que acaso hay Sabé Babel, tienen que dushar Eretz Israel, Echaya Sheba Badad, para que sintamos un poco que es el Jorbán del Bet HaMikdash, la argashá que tuvo Yirmiyahu Anabí, el primer sentimiento, lo primero que Katab en su libro, en Megilat Ejá, el Esped, la Kiná, la Nebuá que escribió Yirmiyahu Anabí, Echaya Sheba Badad, Bajot Tibke Balayla Darje, Sion Abelot. Una persona me dijo hoy, se siente más triste. Este Tisha B'Av, lógico, sentimos un poco más el Rihuk, que estamos nosotros un poco más lejos del Bet HaMidrash. Si podríamos nosotros leagdir qué es este Moed, porque también Tisha B'Av es Moed. Hay Moed Shel Simha, hay Moed Shel Kabbalat Torah, hay Moed Shel Herut, hay Moed Shel Rihuk. Hay Moed Shel Rihuk porque en este día se cumplió la nebuá de Lo Takietchem Aretz Betamachem Ota. Dice Moshe Rabbenu en la Torah Kedosha que no lleguen ustedes en una ocasión a que van a ser vomitados por la tierra de Israel. Velo takietchem haaretz betamachem ota. ¿Cuál es la sibá que llega que la haaretz mekiet am Israel meretz Israel? Como dice la son del Ramban en varios lugares. Kedushat haaretz lo sobel obre averá. La Kedushá de Eretz Israel no soporta averot, como los Bate Midrashot tampoco. Y este año se cumplió mi Bejinatma, esa nebuá. Por lo tanto, en este Tisha B'Av, es un Tisha B'Av que hay un poco más de Rehuk, que Boreolam nos sacó de los Bate Midrashot. Y es azul que una persona haga ese ajadá de esa nekudá. La persona no puede leitragel a este matzab. Es un matzab harid, que es un matzab no normal. Así como no es un matzab normal que las familias vivan juntas. No es un matzab normal que los hajamim enseñen Torah a los talmidim. No es un matzab normal que los bate midrashot y bate knesiyot están cerrados. Yehudí, Tabín,
Sim Lev, el día de Tisha B'Av es Yom Shel Rehuk, pero es el día más grande de Itbonenut. Hashem Yitbaraj Doresh de cada Yehudí ve Yehudí Itbonenut. Profundízate, analiza las cosas, saca conclusiones y toma decisiones. Dice el Midrash Rabbah en Perashat Bereshit, Amar Rabbi Hiyá, Rabbah, Mithilat Briato Shel Olam, desde que Hashem creó el mundo, Tzafá Kadosh Baruj Hu Bet HaMikdash, miró que se iba a construir el Bet HaMikdash Banui, Vejareb, y destruido, Ubanui y construido. Vio Hashem Yitbaraj 3 épocas en el mundo. Bet HaMikdash Banui, Bet HaMikdash destruido y Bet HaMikdash otra vez construido. Desde el principio, donde está escrito Bereshit bara Elohim hare Banui. Si Hashem bara et haolam, que es el que bara el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash desde el primer día de la Bria, antes de que nazca Adam Rishon, antes de que fuera creado, bara Elohim et Bet HaMikdash, hare Banui. Ve'aretz hayetá tohu vabou, hare Hareb. Cuando dice el pasuk y la tierra va a estar desolada, vacía, sin tam, tohu vabou. No hay un peor matzab que tohu vabou en la época de la existencia del mundo. Hare Hareb. Ahí es la nebuá del Jorbán del Bet HaMikdash. Como dice el pasuk en Yirmiyá, Raiti et haaretz vine tohu vabou, cuando habla del Bet HaMikdash destruido. Vayomer Elohim Yehior hare Banui umeshuchla leatid labo. Cuando Hashem dijo Yehior, se construyó el tercer Bet HaMikdash, meshuchla ubanui leatid labo. Este Midrash dice que el Olam bli Bet HaMikdash es tohu vabou. Quiere decir que nosotros tenemos casi 2000 años en Matzab Shel Tohu Vabou. Tohu Vabou es el mundo sin sentido, el mundo sin dirección. Y Olam, con Bet HaMikdash, se le llama a él, como dice aquí en el Pasú, Vayomer Elohim Yehior, porque el Bet HaMikdash es la luz del mundo. Y si nosotros mitbonenim, que Ibsad no es la luz, dice Yehior, pero ¿cuál or? No el Shemesh, no las estrellas. El or Aganuz la tzadikim le atid labo, esa luz que Akadosh Baruj Hu la guardó para los tzadikim le atid labo. Ese or es Bejinat Bet HaMikdash. Existe el matzab de Banui, Harube Banui, el Bet HaMikdash. Y eso es Mithilat Briat HaOlam, que Ilukol HaOlam Kulo fue creado para la construcción del Bet HaMikdash. Y Hashem dijo Benebuá que se iba a destruir, y a ese Zman se le llama Tohu Vabou. Y va a haber un Zman que se llama Yeor, que es el Bet HaMikdash, cuando se ha construido Matzab Shel Or. ¿Qué es Or? Or es Hayim. Rahem al Tzion ki Bet Hayem. En las verajot del Haftarah decimos, Rahem al Tzion Hashem ten Rahmanut, misericordia de Tzion. Tzion dice la Gemara en Masejet Yomá, es el Makom Ejal del Kodesh HaKodashim. Rahem al Tzion ki Bet Hayenu. Cuando leí la verajá esta semana en la Haftarah, Rahem al Tzion ki Bet Hayenu. ¿Por qué Rahem al Tzion? Rahem alenu ki Tzion Bet Hayenu. El Hayim del Yehudí es el Bet HaMikdash. Se le llama al Bet HaMikdash Bet Hayenu. Hayim es lo máximo que puede existir. La persona necesita Parnasá, Shalom Bay, Refuá Shelema, está todo. Pero está algo más, Hayim. Y men Hayim no hay nada. Rahem al Tzion ki Bet Hayenu. Rahem alenu ki Tzion Bet Hayenu. ¿Por qué dice el Nusach de la Berajá? Rahem ten Rahmanut al Tzion, Rahem alenu. ¿Por qué dice Rahem al Tzion? Ki Bet Hayenu, dice el Mesilat Yesharim. Las cosas que no tienen vida, como las piedras de Jacob Avinu,
En el momento que Meshameshim al Tzadik, Mitalim se elevan con el Tzadik, Jacob Avinu eleva a Filu las cosas que son inertes, que no tienen vida. El Domem lo eleva Jacob Avinu. Rahem al Sion, porque Sion tiene Hayud, porque está en Israel. Hashem Yitbaraj. Sion, el Bet HaMikdash sin Am Israel no tiene Tab, y Am Israel sin Bet HaMikdash también tiene Tab. Por lo tanto, Rahem al Sion ki Bet Hayenu, porque Gam Sion está en Abelut, el Makom HaMikdash está en Abelut, el mundo está en Abelut, Am Israel está en Abelut, porque estamos en Matzah del Jorban del Bet HaMikdash. Rahem alenu, vegam Rahem al Sion, porque si no magia, que tengas Rahmanut por nosotros, porque Ulay no nos comportamos como tiene que ser. Ulay no cuidamos la Kedushá del Bet HaMikdash, la Kedushá del Eretz Yisrael como tiene que ser, pero Rahem al Sion. Y en el momento que tengas Rahmanut por Sion, vas a tener Rahmanut por nosotros. Porque Sion sin Am Israel no tiene ningún Tab. No hay Tab de Sion si no van los Oler Regalí, si no hay Abodat HaMikdash, si no hay Ahad Lemala Besheva Lemata. Rahem al Sion ki Bet Hayenu, que Shenavim y Nidbonen, que Yerushalayim Ira Kodesh es Bet Hayenu, Nagia Lematzab Shel Geulah. Pero nosotros no sabemos que eso es Bet Hayenu. Hay una medicina que cura todo, pero si el enfermo no sabe que esa medicina es la que cura, no sirve de nada que esté escrita en los libros. Rahem al Sion ki Bet Hayenu, que se me da que Sion es la vida de nosotros, el Makom HaMikdash, Abodat HaKorbanot, el Kodesh HaKodashi. Que estaba en el Kodesh HaKodashi, el Aarón con los Lujot y los Shivrei Lujot, la Torah Kedoshá, y encima los dos querubí que representan, como dice el Nefesh HaHayim, a la Shejinah y a los Tinokot el Bet Rabban, a los niños que estudian Torah con Akadosh Baruj Hu. Cuando entendamos que eso es el Kodesh HaKodashi, vamos a entender que Sion es Bet Hayenu. Y si nosotros no tenemos Zehut, si no puede ser Rahem alenu, le decimos a Hashem Yitbaraj, Rahem alenu. Pero si nosotros no somos merecedores de Rahem alenu, Rahem al Sion. Sion, ¿qué culpa tiene? Tiene que leitalot con la boda de Am Israel. Kohanim babodatam leviim beduhanam Israel bema'amaram. Por lo tanto, nosotros le pedimos a Hashem Yitbaraj en este día. Entendemos que nos corriste. Nos dimos cuenta que Hamishá de Barim sucedieron en este día. Las tzarot capitales de Am Israel, como Koteb el Maharal Miprag, que lo que escribió la Mishneh en Masejet Ta'anit de las 5 cosas es el Sof del Puranut. Dice, las 5 cosas que sucedieron en Shivasar de Tamuz, el 17 de Tamuz, es el principio del Puranut, es el principio del castigo, es el principio de las penurias, es el principio del Galut de Am Israel. Y cuando se concluye con las últimas 5 cosas que sucedieron en Tisha B'Av, 2 de las principales, se destruyó el segundo Bet HaMikdash hace 1952 años en este día, Tisha B'Av Let Erev, entraron los romanos y destruyeron el Bet HaMikdash, lo quemaron, y 490 años antes se había destruido el primer Bet HaMikdash por los Bablim, en el mismo día. Yom HaMuchan le Puranut para Am Israel. Akadosh Baruj Hu nos manda a nosotros un mensaje, Yehudi Titbonen.
Dice el pasuk en Megilat Ejá, Silako la virai, Hashem bekirbi, Kara alay moed lishbor bajurai. Hoy es un tiempo para destruir a los jóvenes de Am Israel. Gad darach Hashem, Liptulat bat Yehuda. Fueron destrozadas las señoritas de Am Israel. Dice la Gemara, el día de Tisha B'Av se llama Moed. Moadim le Simha. Hagim Usmanim le Sazon et Yom Hag HaMatzot Hazeh. Y así como se llama Moed, el día de Pesach, Shavuot, Sukkot, y el hombre in Tahanun, no hay Nefilat Apay, Moed. Yam Tisha B'Av se llama Moed. El pasuk dice, Karal hay Moed. Y por lo tanto, pasa que el Shulchan Aruch, en el Simán Tav Kuf Nun Tet, en Ombrim Tahanun, Velos Elichot, Betisha B'Av, Venoflim al Peneem, Mishum de Ikre Moed, que sarcástico, se llama Moed. Hay el Moed de la boda de tu hijo, hay el Moed del Bar Mitzvah, hay el Moed del Brit Milá, y hay el Moed Lishbor Bajurai, Liptulat bat Yehuda, y por eso lo Ombrim Tahanun, Ikre Moed. Hazal no juegan con las palabras. Hazal no dicen, ¿por qué se apaga Moed? Haz Moed, Moed que será Shabbat. Ni Mela quiere decir que el Ombrim Tahanun. Hazal hedinu shetisha be'av ze Moed. Pero el Sejel chiquito de nosotros no entiende. El Sejel, la inteligencia, no entiende cómo puede decir aquí Karala y Moed, el Ombrim Tahanun, Velos Elichot, Velos Noflim al Peneem, afilo en Erev Tisha B'Av, porque se llama Moed. Pero es un Moed Shel Jorban, es un Moed Shel Averut. ¿Dónde estamos sentados? En el piso. Estamos en Tani. Azur los Hamishai Nuyi. Moed de no Yomar, de no decir Tahanun. Hazal, aquí están mandando algo Be'amkut Gdolá, algo muy profundo. Yehudit Titbonen. Hay un Moed de algo, hay un Moed muy importante. Porque dele a Vin, voy a decir otra pregunta, Yeduá. Estas 3 semanas leímos nosotros 3 haftarot que se llaman Tlatá de Puranutá. 3 Shabbatot seguidos de haftará de Ones, de Puranut. La nebuá del Puranut y terminando con Hazón Yeshaya ben Amotz. Y después vienen Shiva de Nehamatá. Dentro de menos de 48 horas. Vamos a estar en Shabbat Nahamu. Que vino el Bet HaMikdash. Ulay va a venir, pero el año pasado no vino, ni hace 2 ni hace 3. Y también hicimos Shiva de Nehamatá. Quiere decir que ya después de Tisha B'Av hay Nehamá. Hazal Kabu. Cuando Anshe Knesset Gedolá Tiknu las 7 Haftarot, dice Levush, al final de Alajot Rosh Chodesh, nos maftirim en estos 7 Shabbatot meen de la Perashá. Siempre la Haftará es men de la Perashá. Meraglim, los Meraglim de Yoshua. Aquí no tiene que ver nada con la Perashá, ni con Beit Hanan, ni con Eked. Son Shiva de Nehamatá, porque la Harti Shabeab es Zman Shel Nehamá, así se le busca. Zman Shel Nehamá, si seguimos sin Bet HaMikdash, es de Nehamá, es de Moed. Akadosh Baruj Hu, cuando manda la tzarot a Am Israel, en Perashat Eked, y habla, y dice, Beata im levabeja, ki kasher yaser ishet beno, así como una persona castiga a su hijo, le manda yisurim, le da lecciones para que se enderece, así Hashem lo queja mi yatzereka. Así Akadosh Hu le manda Yisurim a Klal Israel. Cuando un padre, el peor padre que exista, y le da un castigo a su hijo, al que más le duele es al padre. Y lo hace todo con la kavaná correcta, porque sabe que es el bien del hijo. Porque sabe que si no lo reprende va a ser peor. Como dice el pasú, que le quite el látigo al hijo,
Entonces quiere decir que no lo está educando correctamente. El pasuk aquí en Perashat Ekev dice a Kadosh Baruj Hu, cuando le manda Yisurim a Israel y cumple la nebuá de correrlos de Eretz Israel, lo primero él se va con ellos al Galut. Le kol makom shegalu Israel Masejet Nigan Dav Chaftet Amud Aleph, a todo lugar que Amisel se fue al Galut, Shechinai Maem. Se fueron a Mitzrayim, Shechinai Maem. Se fueron a Babel, Shechinai Maem. Se fueron a Europa, Shechinai Maem. Se fueron a América, Shechinai Maem. Y a Kadosh Baruj Hu escribió en la Perashá de la Teshuvá, en Perashat Vayelech, Tiv Teshuvá leatzmo. Veshav Hashem Elokechet Shebuteja. Veshav, dice Rashi en nombre de Hazal, el pasuk tiene dicho Veshiv Hashem. Hashem va a regresar, tú Teshuvá, dice Veshav. Tiv Teshuvá leatzmo. Gam él regresa. Gam Hashem Baraj hace Teshuvá y él regresa con nosotros del Galut. Porque Hashem Baraj se va con el Galut con nosotros. Porque Hashem Baraj no quiere abandonar a su hijo. Se va a Mitzrayim, a Babel, a Yaván, a Europa, a América. Hashem Baraj está con nosotros. Kasher y Aseri se venó Hashem lo queja me yatzereka. Hashem te manda al Galut. Es un matzab shel rihuk que a Kadosh Baruj Hu nos expulsa a nosotros. Dice el Marsha en Masejet Bechorot, en Daftet, que hay 22 días desde Shivasar Betamuz hasta Tisha B'Av. Y el día 22 es Tisha B'Av, hoy. Y también hay 22 días desde el día de Rosh Hashanah hasta el día de Shemini Atzeret. Y el día de Shemini Atzeret es el día 22. Dice el Marsha, de Tisha B'Av es Keneged Shemini Atzeret. Davar Tamua. Shemini Atzeret es el día de la unión más grande que tiene a Kadosh Baruj Hu con Am Israel, como escribe Rashi en Perashat Emor y en Perashat Pinhas. Kashala y Pridatchen. No quiero que ustedes se vayan, no quiero separarnos de ustedes. Un día más, queden solitos conmigo. Parejad Ailahad. Ahora ya no Makrivim Korbanot por los 70 pueblos. Sukkot para los 70 pueblos. Shemini Atzeret a Kadosh Baruj Hu con Am Israel. Es el Kiruv más grande que existe entre Am Israel y la Shekhinah ese día de Shemini Atzeret. Tisha B'Av es Keneged Shemini Atzeret, es el rihuk más grande. En una ocasión vi un mashal para contestar todo lo que estamos explicando. Que en una ocasión un papá llevó a su hijo al shuk de los Urabim en Jerusalén, ustedes lo conocen. No cabe un alfiler. Le dijo a su hijo, niño, agárrate de mi pantalón y no te separes. Porque si te separas te vas a perder y quién sabe cuándo te voy a encontrar. El niño de curioso se perdió y estaba llore y gritando, papá, papá, papá. Y el papá no lo encontraba porque no lo escuchaba. ¿Qué piensa un niño de 6 años cuando pierde al papá? Que ya nunca en la vida lo va a ver. El papá está un poco más tranquilo, pero un poco preocupado. Fue a la caseta de los policías para ver si ahí estaba el niño. Preguntó, ¿no llegó por aquí un niño con pantalón negro, camisa blanca, peot, así guapito? Dice, sí, está allá adentro. Sale el niño, ve al papá y corre y lo abraza y lo besa y brinca y lo agarra de la mano y le dice, el papá, no te entiendo, hijo mío. ¿Por qué corres, me abrazas? Todos los días que salgo de la casa, dentro de la casa, estás tú jugando y no me abrazas. Entro y salgo y ni te das cuenta que entré y salí. Dice, papá, pensé que eras más inteligente. Todos los días cuando tú entras a la casa y sales de la casa, yo sé que cuando sales vas a regresar en la noche y te voy a ver. Pero yo pensé ahorita que ya nunca te iba a ver más. Sentí el rehuk más grande, el alejamiento más grande, ya nunca te iba a ver. El segel de un niño de 6 años, cuando perdió al hijo o al padre por 4 o 5 horas, pensó que ya no lo iba a ver. Fue un rehuk muy grande. Ese rehuk tuvo el sentimiento tan grande que el hijo tiene sobre el padre de le votó. Lo quiero ver, lo quiero abrazar, quiero estar con él, le voy a hacer caso. Todo lo que me pida lo voy a hacer. Lo voy a abrazar, lo voy a besar a mi papá. El kirub viene Mikoah Harihuk. Entre más Am Israel sintió el alejamiento de Hashem Yitbaraj,
De esa forma, el Yehudí, cuando mitbonen un poco, cuando el Yehudí piensa un poco, mitkarev se acerca a Kadosh Baruj Hu, porque sintió el alejamiento. La boda del Yehudí en el día de Tisha B'Av es leitkarev mitoja rehuk, porque en este día Tisha B'Av fue el rehuk más grande y que negue de este día es Shemini Atzeret, que es la kirba, el acercamiento más grande que tiene el Yehudí con Akadosh Baruj Hu, porque sentimos velotaki etchem haaretz v'tamachem otah, fue el Makebe Patish, como vieron las otras tzarot, Ukeair, Salas apostemos esta Torah en Shivasar Betamuz, seguíamos en Eretz Israel, eran golpes para Israel, pero no era el alejamiento más grande. Cuando viene el alejamiento más grande es cuando se siente la kirba más grande. A una persona se le paralizó el brazo, no sentía nada. Un día tomó una aguja, se picó y le dolió. Se llenó de simha, se dio cuenta que la mano está volviendo a la vida. El día de Tisha B'Av, cuando se quemó el Bet HaMikdash y Hashem nos sacó, y el Yehudí derramó las lágrimas, en ese instante empezó el regreso a la casa. Dice el Hatam Sofer, la Mejilté en Perashat Yitro, y Matem Zohim, Atem Monim le Binyanó, Vimatem los Zohim, Atem Monim le Jurbanó. Si Amsel no tiene Zehut, cuenta 1952 años la destrucción del Bet HaMikdash. Y si Zohim, cuenta 1952 años del Binyan del Bet HaMikdash. Porque al Yedé la Belut y al Yedé las lágrimas y al Yedé la Tzarot, a Israel se acerca a Kadosh y pone una de las piedras del Binyan del Bet HaMikdash Ashlishi. En este día empezamos a libnot, o más bien dicho, continuamos a libnot el Bet HaMikdash Ashlishi. Kará alay Moed, si es el Moed, porque aunque mataron a los Bahurim de Am Israel y Betulot de Am Israel, en este día empezó el Binyan del Bet HaMikdash y Matem Zohim, Zohim le Binyanó, Monim le Binyanó, no Monim le Jurbanó, Kará alay Moed. Al otro día de Tisha B'Av, Shabbat Nahamu, porque si pudimos llorar un año más, sentarnos en el suelo, tener el zehut de estar en el Bet HaMikdash llorando por el Bet HaMikdash, sentimos que nos falta, porque ¿qué es lloro? ¿Qué es una lágrima? El dolor que te falta algo, que es hacer. Lo peor que puede tener un yudí es cuando se siente que no le falta nada. Una de las 6 preguntas capitales que le van a hacer a la persona después de 120 años es si pica el Yeshua. ¿Qué quiere decir que la persona espera la Yeshua? Alguien espera algo que desea. Alguien espera algo que le duele no tenerlo. Si hay algo que tú mucho quieres y estás esperando, atá metzapé leotodavar. Algo que no te interesa, atá lo metzapé. Hayom ze yom shel tzipita el Yeshua. Porque el dolor es tan grande, sentimos el Hizarón. Yom Tisha B'Av es el día del Rihuk, el día de Leargish el Hizarón que hace falta. Lo peor de los Dorot en la última época. Y así dijo Rebbe Eliashib, lo dije en la Sijá de lunes. Cuando vino un Rab de América y le preguntó cuál era la bayá del Dor de nosotros, y contestó Rebbe Eliashib, dijo, no librajá. La bayá es que nosotros no sentimos que nos falta algo. Estamos bien con el Bet HaMidrash que tenemos, está bien, mi jabruta, el colel, increíble estudiando. ¿No sientes que hacer Batorá? ¿No sientes que hacer Bekidush Hashem? ¿No sientes que hay Hilul Hashem en el mundo? Entonces, ¿qué hacer? Hacer Yeshua, Atzipita Yeshua. Hayom es un día que el Yehudí tiene que sentir el Hizarón y tiene que sentir el Shlemut mitoch el Rihuk. Tiene que sentir el Kirbat Elokim Litov, porque no hay mejor que Kirbat Elokim. Lo más grande que existe es que el Yehudí tenga Karov Hashem Lechol Koreav, Kirbat Hashem Litov. Y la forma de sentir de una forma más grande el Kirub es
cuando la persona siente que está rajok. Pero si Adam me vi y la persona cree que no está rajok de Hashem, ¿por qué se va a acercar si estoy cerca? Si yo tengo esta hoja, la veo muy lejos, la acerco, pero si yo veo perfecto, ¿por qué la voy a acercar? Y Manilo Margil Shani Rajok, ¿por qué no voy? ¿Por qué voy a buscarle Itkarev la Hashem Itbaraj? Hayom es Yom Tov, Yale de Yabó, Hashem, acércanos porque estamos muy rejoquín de ti. Esa es la tefilá y el madver. Y ese es por eso que hará Alay Moed. Hoy, este día, es el día tan importante que el Yehudí tiene que saber que Tzipita Lishua. Es el día de que nosotros tenemos que tener ese jizarón. Nosotros no vivimos con esa argasha. Rav Haim Sonnenfeld, Zichron Libraja, que era el manhig de Amisel en Jerusalén a principios del siglo XX. Todos conocen, Eretz Israel era un protectorado del gobierno británico. Y en esa época mandó el gobierno de Inglaterra a Eretz Israel a un etzig para ver cómo estaba el Yishuv en Eretz Israel y Santa en Jerusalén. Y mandaron al representante que por casualidad era un yehudí. Y tenía que entrevistar con el Gadol Manhig Shelam Israel del Yishuv Yashan en Jerusalén, Rav Haim Sonnenfeld. Le preguntaba a Rav Haim, ¿a dónde lo vas a recibir? ¿En qué hotel? En mi casa. Él vivía en un martef. Dijo, ¿cómo va a hacerlo? Él tiene que venir al martef por el motivo que se van a dar cuenta ustedes cuando él venga, porque algo va a pasar. Trajeron a esta persona, bajó escaleras, entró al martef, se sorprendió. Entra a la casa, mira, y la primera palabra que le dice a Rav Haim Sonnenfeld en una forma sarcástica: ¿por qué no encontró usted un lugar más profundo en la tierra para vivir? Está muy abajo. Rav Haim Sonnenfeld se quedó callado, entendió la akitsá que le hizo esta persona, no dijo nada, se paró, corrió la cortina de la ventana, abrió la ventana y dijo, mira, de la casa de Rav Haim Sonnenfeld a Tiká se veía el Makom Mikdash. Y le dijo a él, Atarroe, Inés Shama ya Betosh el Borén. Ayer era la casa de Hashem Itbaraj, en lo que es Israel. Veachshav Akol Hareb. Está en manos de los musulmanes. Ahora lo único que hay ahí son dos knesiyot de los musulmanes. ¿Te das cuenta? Shama ya Betosh el Borén, en lo que es Israel. Veachshav Akol Hareb. Babaita Gadol Veakadosh Aun Echpach Lehurba. Se convirtió en una jurba. Bematzav Kazé. Abayt Sheri lo tzarich liot yoter tov mejurba. Porque la casa de Hashem se convirtió en una jurba. Dijo Rav Haim Sonnenfeld, y yo lo quería decir, los Yehudim de Jerusalén, nosotros vivimos con la argashá del Jorbán del Bet HaMikdash todos los días. Hay un Yehudim que no solamente en el día de Tisha B'Av vivían con el Jorbán del Bet HaMikdash, porque hay alajot del Jorbán del Bet HaMikdash que son todo el año. Amá. Hay Yehudim Gdolim que vivieron toda la vida con la argashá de Shechitá Begaluta. Si nosotros no estamos en esa madregá como Rav Haim Sonnenfeld, que él vivía todos los días en una jurba, porque él sabía lo que él le dijo a ese element, le dijo a esta persona, Abayt Sheni lo yachol liot yoter de la casa de Akadosh Baruj Hu, y si Betosh el Hashem Yitbaraj está de Matzav Shel Jorban, ¿cómo puede ser que sea la casa mía una casa mejor? Nosotros metzapim a la Yeshua de Akadosh Baruj Hu, pero hay una nekudá muy importante, y especialmente en estos días que estamos viviendo algo que nadie hubiera imaginado que iba a pasar en el siglo XXI. Cuando la gabá del hombre, cuando el poder del hombre domina, o creían que dominaba el mundo, y todo estaba en la mano de Ben Adam, Afilu, están a punto de crear células y crear la vida.
El Ben Adam puede hacer todo. La Gabá del Ben Adam. Está escrito en el Midrash que Akadosh Baruj Hu, cuando quiere destruir la Gabá del Ben Adam, manda una briácala, un animalito chiquito, para destruir a aquella persona que Mitgael Ifnei Hashem Yitbaraj, Tito Sarrasha, se burló de Akadosh Baruj Hu, y cuando lo iba a hundir en el mar, le dijo Tito a Akadosh Baruj Hu, tú nada más sabes pelear en el mar, a ver, hazme la guerra en la tierra. Le dijo, Rasha, no se les sabe Rasha, tengo Briácala y te va a destruir. Todos conocen la historia que se le metió en su nariz un yitush y lo mató. Dice el Midrash, Akadosh Baruj Hu mandó la tzirá a los Kenanim, un animalito para matarlos. Beleatit Labo, Akadosh Baruj Hu va a mandar, dice, una briac pequeña para demostrarle al mundo que rompan su gaba, que el Ben Adam tiene que romper la gaba y tiene que saber que Akadosh Baruj Hu es en Od Milevado. Cuando el mundo reconozca que Hashem Yitbaraj es el único que lleva las cosas, es el manig del Olam, entonces Yitgalel Kevod Malchuto Leolam Vaer, Bedarko Shel Hashem Yitbaraj Al Yedei Bria Kala, Bekulam Mevinim Le'elma Ani Mitkaben. Ahora es una Bria Kala, pero no es un Yitush, es algo que es microscópico. Caniré que estamos en un matzab igual o peor que en el mundo cuando estaba Tito Sarrasha, que Meharfim, que la P mala. El mundo se burla de la emuná, el mundo se burla de la existencia de Hashem Yitbaraj y hacen todas sus shitot, sus shetuyot y manigim al mundo con cosas que no son reales. Akadosh Baruj Hu manda esas señales. Dice la Gemara en Masejet Megilá, en Daftetvav Amud Bet. Cuando entró Esther Amalcá, que iba a entrar a hablar con Hamán, dice, ya le bet atzlami, nistalka emena Shekhinah, se fue la Shekhinah. Ambra le dijo, Eli, lama zabtani, ¿por qué Hashem me abandonas? Se le fue el Inyan de la Shekhinah. Shema Tadán, tal vez me juzgas a Shueke Mezid, de Alonso que razón. Tal vez porque le llamé Keleb a Hashverosh, Shenemar, Atzila, Mehereb Nashi, Miyad Keleb Yehidati, le llamé perro. Por eso me estás castigando. Hazabe Kerato Arie, le llamó león. Shenemar Oshieni, mi pie Arie. Vaí Kirotamelech, et Esther Amalcá, dice Esther, tal vez me quita la Shekhinah, porque yo le llamé a Hashverosh Keleb. Entonces me arrepiento y hago teshuvá, le llamo Arié. ¿Qué tiene que ver? Keleb. Que es porque insultó al rey, le llamó Arié. Dice los Mefarshim en la Sagadot de la Gemara, cuando tú te vas a pelear con un perro y se te echa encima, te da miedo, ¿verdad? Pero sabes que a lo mejor puedes con él, agarras 2 palos, le pegas y lo corres. Y también dices un teilín, Hashem Baraj, por favor, que no me vaya a morder el perro. No es un perro, me puede morder, pero yo tengo palos para pegar. Pero cuando se te echa un león, Eli lama zabtan, kol hulo el yehudi mitpalel Hashem Baraj, ya no hay otra salvación más que Akadosh Baruj. Por eso dijo Esther Amalcá, Shema, me estás castigando y se va la Shekhinah porque le llamé Keleb, que tal vez yo me referí que también yo hago algo. No, es Ari, yo no hago nada. Tú haces todo. Hashem mandó algo en esta época para que el Yehudí del Bet HaMidrash, yitpalel HaKadosh Baruj Hu, y no hay otra cosa más que le yitpalel HaKadosh Baruj Hu, porque es un Arié que no se puede ver. Vacuna no hay. Los doctores, cada quien dice otra cosa. Y unos dicen que esto cura y dicen que esto perjudica. Y que esto está bien y que esto está mal. Y quién sabe hasta cuándo la medicina va a encontrar alguna solución. Eli lama sabtani. ¿Saben cuándo se va a encontrar la solución? Cuando haya
un minyan de Yehudí. Cuando haya una kebutzá de Yehudí, que sientan en verdad que es alguien que no es que la única esa es el Beta Midrash, es Akadosh Baruj Hu. Pero voy a decir lo que dice el Midrash al final de Harrabati, que hay una discusión entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel. ¿Quién tiene que empezar? Tenemos que reconciliarnos. El mundo no puede seguir si no se reconcilia Am Israel con Akadosh Baruj Hu. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Dice la Shon del Midrash al final de Harrabati, y dice: Hashivenu Hashem eleja benashuba. Ambra Knesset Israel, dijo Knesset Israel y Akadosh Baruj Hu. Ribono shel olam, shel Chai, tú tienes que empezar. Hashivenu, regrésanos, jalos, tráenos contigo. Tú puedes. Hashivenu Hashem eleja benashuba. Amar lahem, les dice Hashem Yitbaraj, shelachemu, ¿no? Ustedes tienen que empezar. Shenemar, dice el pasuk en Malachi, en el Sof de la Nebuá. Pere Gimal de Malachi, Sof a Nebuá. Le dice Hashem Yitbaraj a Klal Yisrael, Shubu elai ve'ashubu alechem, neum Hashem. Ustedes regresen y yo los voy a regresar a ustedes. Ustedes tienen que empezar. Termina el Midrash y dice: Ambra lefanav, le dijo Knesset Israel delante de Ribono shel olam, shel Chahu, Shenemar, dice el pasuk en Teilim, Shuvenu Elokei Yishenu, lekach neemar, Ashivenu Hashem eleja benashuba, Hadesh Yamenu Kekeder. Termina el Midrash y la halajá es que Akadosh Baruj Hu tiene que empezar. Dice el Baal Shoel Umeshim, Derech Haolam, cuando un joven se rebela contra su papá, los jóvenes, Derech Klal, no me vinculum, no entienden nada. Una persona mayor que tiene experiencia entiende las cosas. Lo corre de la casa. El papá está esperando que regrese el hijo. A lo mejor la calle se va a hacer peor. Va con el jajam a preguntarle, voy y lo regreso a la casa, le pido perdón, no hagas eso, no hagas eso. Si te doblegas nunca va a entender. Aguántate un poco, aguántala, aguanta un poco. Que se doblegue el yetzerá del joven y que regrese. Esa es la Havá Mina de Akadosh Baruj Hu. Tienen que empezar. Si lo regresas al joven, después va a ser peor. Dice el Baal Shoel Umeshiv. Eso es verdad en todos los galiot, menos en el último. En el último ya no hay, se va a revelar, porque Yitgalé Kevod Malchutó Baolam. Por eso el Midrash dice: Hashem, Hashivenu Hashem, eleja benashuba, regrésanos. Porque ya no hay otro galut. Y yo le digo a Kadosh Baruj Hu algo más. Es lo que dijo el Baal Shel Umeshim. ¿Saben por qué tiene que empezar Hashem? Porque si no se apura, no va a haber a quién regresar. Ya no va a haber nadie. El inbolelut, la asimilación que hay en el mundo, la kefirá, el perizut, las drogas, el alcohol, las guerras mundiales, las cámaras de gases, la hayarra, que es el benadam, el ego del hombre, la destrucción, las guerras. No va a haber a quien regresar. A Shivenu Hashem eleja benashuba. Pero te pedimos nosotros a ti, Belev Shalem, Hashivenu Hashem eleja benashuba, Hadesh Yamenu que queden. ¿Qué significa Hadesh Yamenu que queden? ¿Qué es que queden? Regresa con nosotros como los días de antaño, como los días anteriores. ¿A qué se refiere? Dice el Ashon del Midrash Rabbah en Ejá. ¿Qué significa? Dice el pasuk, Kimeolam Urshanim Kadmoniyot. Nosotros te pedimos que nos regreses como los días anteriores. ¿A qué se refiere? Yo pensaría que nos regrese como la época de Matán Torah, que nos regrese como la época de Abraham Avinu, que regrese como la época de Shlomo Amelech construyó el Bet HaMikdash. Dice el Midrash que es Kimeolam Urshanim Kadmoniyot, Kishnot Hebel, Shelo Hayta Avodat Kohavim Adaim Baolam, y Kimenoach Zodli, cuando estudió el mundo que no había Avodat Kohavim Baolam. Y por eso dice el pasuk, dice el Midrash, Ashivenu Hashem eleja benashuba,
Hadesh y Amenu que queden, de Areval Hashem min Had Yehuda. ¿Cuándo va a ser dulce para Hashem el Corban de Yudá? Cuando sea Kimeolam Shanim Kadmoniyot. ¿Qué es Shanim Kadmoniyot? Como la época cuando no hubo Abodá Zará en el mundo. Kimeolam Shanim Kadmoniyot, Zelo Dorosh el Abraham Avinu, había Abodá Zará en el mundo. Zelo Dorosh el Kabbalata Torah, porque había Abodá Zará en el mundo. Zelo Dorosh el Shlomo Amelech, porque había Abodá Zará en el mundo. Kimeolam Shanim Kadmoniyot es como el dor de Hebel y el dor de Noah. Cuando Noah se acabó el mundo, ¿quién quedaba? Noah nada más. No había Abodá Zará en el mundo. En la época de Hebel no había Abodá Zará en el mundo. Jotos mitpalim Hashem, Hashivenu Hashem eleja ben Ashuba, Hadesh Yamenu que queden, regrésanos como esos días de antaño. ¿Cuáles días? Cuando no había Abodá Zará en el mundo. Digo yo, eso va a ser la época óptima, es la que nosotros queremos, que no haya Abodá Zará en el mundo. Pero si no hay Abodá Zará en el mundo, sí, llegamos a lo máximo. Pero si no podemos llegar a esa madrega, por lo menos que no haya Abodá Zará en el Betamidrash que nosotros estamos, que no haya Abodá Zará en la casa de nosotros, que no haya Abodá Zará en la persona mía. Cuando es en todo general el mundo, es Yemot HaMashiach. Pero también hay el Inyan de no Abodá Zará en tu casa, de no Abodá Zará en tu Beta Midrash, de no Abodá Zará en tu persona. Hay personas que viven en madregá de Kimeolam Shanim Kadmoniyot, Ve'areval Hashem min Had Yudá Yerushalayim, como esos días, Dor Shel Hebel, Dor Shel Noah. En este día de Tisha B'Av terminamos la Megilá. Hashivenu Hashem eleja ben Ashuba. No solamente le decimos a Hashem, tú tienes que empezar, sino te pedimos Hadesh y Amenu que queden como este Midrash, que queden por lo menos que este año. Si no va a ser el de Amenu que no va a ser el Dor que va a venir el Mashiach, porque todavía no es el Rezón Señorá, pero que sea Amenu que queden por lo menos en nuestra persona, en nuestra casa, en nuestro Betemidrash, en nuestra ciudad, en nuestra Keilah, que sea Hadesh Yamenu que quede, que no exista más el Inyan de la Abodá Zará. Y no se refiere, como muchos piensan, solamente el tema de la Abodá Zará, la idolatría, como acostumbro decir mis derashot. Dice la hermana Masejet Abodá Zará, ¿cuántos peraquín tenía el Masejet Abodá Zará de Abraham? Vino 400. La de nosotros tiene 5 peraquín. ¿Y por qué en la época de Abraham había 400? Que había tanta Abodá Zará, había tanta salahot, que les daban 400 peraquín para contrarrestar la Abodá Zará. Y yo digo que en el Dor del siglo XXI, Masejet Abodá Zará tiene 4,000 peraquín, no 4,000. Porque las formas que el mundo arrastran a todos y especialmente a la juventud son 4,000 cosas. Abodá Zará, arayot, alcohol, cigarro, drogas, zenut, todo lo que hay es Abodá Zará, y eso es lo que hace la perdición. Elokehem Shezu Sonez Zimá, y el mundo está lleno de eso. El mundo, todo lo que existe en el mundo, Banuy al Zé, todos los aparatos Nuyim al Zé, toda la pornografía Banuy al Zé, Elokehem Shezu Sonez Zimá, dice la Gemara en Masejet Abodá Zará, en Daf Yudhet Amud Aleph, cuando se enfermó Rabbi Yossi ben Kisma, fue Rabbi Yohanan ben Teradión a visitarlo. Y le dice Rabbi Yossi ben Kisma a Rabbi Yohanan ben Teradión, Shamati Aleja, escuché de ti que tú tienes un Sefer Torah contigo y le estás enseñando Torah a los jóvenes. Y no sabes que este pueblo de los romanos, a cualquier jajam que lo encuentran que está enseñando Torah, lo van a quemar con el Sefer Torah. Por lo tanto, te digo que no lo hagas. Te van a atrapar y te van a quemar
Así le dice Rabbi Yossi ben Kisma a Rabbi Hanan ben Teradión. No alcanzo a leer porque no hay luz. Quisiera leer el lazón de la Gemara, pero dice eso. Le dice, le contesta a Rabbi Hanan ben Teradión, Mina Shamayim Yerahamu, que tenga la Rahmanut del Shamayim. Le vuelve a decir, te estoy diciendo de Darim Shel Ta'am, cosas que tienen razón, cosas no son vanas, Darim Shel Ta'am. Te van a agarrar y te van a quemar. Le vuelve a contestar él, Mina Shamayim Yerahamu. Yo pensaba que el Hanan Teradión le dio el avionazo, como muchos, uno dice, le contesta otra cosa, como todos los políticos. Una cosa y contestan otra. Le dijo, no puedes enseñar Torah. Dijo, Mina Shamayim Yerahamu. De aquí aprendí dos cosas de esta Gemara. Una, que se dio cuenta del Hanan Teradión que si no le enseñaba Torah a los jóvenes, no había atid, no había futuro para Am Israel. El atid del futuro de Am Israel son los Batei Midrashot Yeshivot, los Talmudei Torah. Y afilo que era Sakanat de Fashot, el Ejlit que se necesitaba enseñar. Mina Shamayim Yerahamu. ¿Qué es lo que le contestó a Hanan Teradión? Dice el Bach que cuando fue la Gezerá de los Maccabim, en la época de los griegos, y Nitbatlea la Abodá, dice el Bach, porque ellos lo masun abshama la Abodá. Y como ellos tuvieron rifión, flojera, fallaron la Abodá, por lo tanto ellos tenían que hacer Mesirut Nefesh en la Abodá para que Abodata Korbanot regrese a Israel. Solamente con Mesirut Nefesh iba a regresar el Abodata Korbanot. Es lo que dijo Rabbi Hanan Teradión. Si nosotros queremos que la Torah yitkayem en Am Israel, Mina Shamayim Yerahamu, no le dijo Hashem Yerahem, le dijo a Hanan Teradión, ¿sabes cuándo va a haber Rahmanut del Shamayim? Cuando hagas Mesirut Nefesh por la Torah. Porque si hubo rifión va Torah, por eso hay Gezerot contra la Torah. Y por eso no dejan enseñar Torah a los romanos. Mina Shamayim Yerahamu, no fue como decir Hashem Yerahem. Mina Shamayim Yerahamu significa del Shamayim Yerahamu de Rahmanut, cuando nosotros hagamos Mesirut Nefesh por la Torah. Si vamos a hacer nosotros Mesirut Nefesh por los Batei Midrashot, por el Limud a Torah, Borolán va a quitar todas las cosas. La Hanan Teradión le quiso decir a Am Israel, le quiso decir, la única forma que recobremos la Torah es Mina Shamayim Yerahamu. Van a tener Rahmanut del Shamayim si nosotros vamos a hacer Mesirut Nefesh, como dijo el Bach Legabé, que la Abodá regresó a Am Israel, Abodata Korbanot en la conquista de los griegos, en el momento que Am Israel hizo Mesirut Nefesh por la Abodá. Esa es la nekudá que nos corresponde a nosotros. Termina Megilat Eja, el último perek. Zechor Hashem Ayalanu, Habita Uret Herpatel, el último perek de la Megilá. Y empieza a hablar ahí de todas las penurias, todas las desgracias que tiene Am Israel, todas las desgracias. Zechor Hashem Ayalanu, Habita Uret Herpatel. Nafelá Teret Roshenu, Zekenim Mishar Shabbat, Ubahorim Tehon Asau. Todas las desgracias. Y dice el pasuk, Ata Hashem leolam tesher kis'acha ledor vador. Tú, Hashem, vas a estar eterno en tu trono. ¿Qué tiene que ver este pasuk cuando está hablando de todo el galut de Am Israel? Al ze hayad abel iben, alel hashhu enen, al har Zion sheshamem shualim ilchubo. Y dice, Ata Hashem leolam tesher. Dice la Megilá antes, que después del Jorbán se perdió en Torah y en Nebuá. Dice el Gaón de Vilna, la Torah que nosotros estudiamos ahorita no es de la madrigada de la Torah que se estudiaba en la época del Mikdash. En Torah, Gam Nebuá lo matzu hazon Hashem, no hay Nebuá. Así como en Nebuá, tampoco en Torah. Uno podría pensar que así como hubieron tantas destrucciones y se quemó el Betamikdash, también hay un pram a la Torah Kedoshá o a Kadosh Baruj Hu. Dice el pasuk, Ata Shem leolam teshed kisachá ledor vador. Tú leolam teshed. ¿Qué quiere decir que en Torah? No vayas a pensar que la Torah tiene un pram. La Torah es temimá meshivat nafes. Etzel Hashem yitbaraj ve'etzel la Torah no hay pram. El pram es etzel Am Israel, que lo yeholim lekabel la kedushá de la Torah que debae. Pero pram en la Torah no hay. Y por eso viene junto el pasuk.
Al Zea Yad Abel Ibenu. En esto estamos nosotros tristes. Alel Hashhuenen. Sobre eso nuestros ojos se hacen oscuros. Al Har Zion Shamem Shualim Ilhubo. El Har Zion que está desolado. Pero Ata Hashem Leolam Teshem. La Torah no tiene ningún pram. Nosotros no me cablimos taque de bae. La Torah no tiene ni el pram ni que usé. La Torah que dos este mimame shivat nafes. El Sefer Torah es Shalem. El pram es en nosotros. El Rihuk provoca estas cosas. Nosotros por eso mitpalelim después de eso. Lama la netzach tishkahenu tazvenu lorechami. Ashivenu Hashem eleja benashuba hadesh yamenu que quede. Al sea ya. A ver. Libenu. Ale. Kisaha Lera La neta Azver Leorechiami Hashivenu Hashem Elecham. רבי חנניה בן הקשה אומר, לצע הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, רחס למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי וישמח פורקני ויקרב משיחי, וחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל, ועגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך, ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה וריתו ולמקור ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה ואמירם בעלמא ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידו כל תלמידי תלמידו ועסקים וראית קדישתו וכל אתר ואתר يا فيزا برحمه كلام مريم شميل يا سلام يا شيخ تعرف ولا خبره يا سلام إسرائيل آمين وسيشرم الله ورحمه يا سيشرم